Dicen a los presidentes que callen, que mejor no hablen por un tiempo. Y a veces el presidente habla más de la cuenta. A veces el presidente da primicias. Y otras veces, cuando calla, también da primicias. ¿Por qué el presidente Abinader prefiere no hablar con la prensa, no estar respondiendo preguntas espontáneas de los periodistas cuando viene a Santiago o a Puerto Plata o a Moca, o cuando anda visitando algunas zonas en la capital, en el este o sur del país? ¿Qué es lo que está pasando? ¿El presidente lo está haciendo bien o lo está haciendo mal? Algunos dicen, en 5 meses ha hablado más de la cuenta, porque ahora, y hay gente que no entiende el cambio que el mundo está teniendo, y es que ahora las tecnologías están conectadas con la comunicación y hay otras maneras de dirigirse a los pueblos. Cuando Juan Bosch llegó al país en el año 62, que fue candidato presidencial contra Viriato Fiallo y que ganó las elecciones de diciembre de ese año, hizo una campaña radial. De hecho, creó un concepto llamado Tribuna Democrática, que después se convirtió en un buque insignia del PRD. Juan Bosch fue candidato por el PRD en el 62. Y se convirtió en un maestro de la radio, en un maestro de la política. Entonces hablar era bueno, era importante, porque teníamos un candidato que era didáctico, que era poseedor de una cultura internacional, global, y que cuando hablaba podía hablar de literatura, podía ser filósofo, político, sociólogo. De hecho, Juan Bosch creó una serie de conceptos como el tutumpote, el hijo de Machepa. Era un gran orador, con un lenguaje, digamos, poco rebuscado, más campechano. Juan Bosch le gustaba mucho preguntarle los apellidos a la gente cuando llegaba a los pueblos, porque así podía decir, bueno, los Rodríguez son de tal lugar, hay una persona llamada fulano Rodríguez, un gran comerciante de tal pueblo, un hombre serio, ellos tienen una ascendencia de tal país. Entonces por ahí comenzaba el maestro a crear un espacio de admiración entre la gente, y así se introdujo en amplios sectores de la sociedad dominicana cuando estábamos en la etapa de salir del trujillismo. Ya Trujillo había muerto, todavía los remanentes estaban presentes, los sectores conservadores trataban de imponerse, y entonces Juan Bosch llegó con un concepto revolucionario y le interesó a la gente. Pero esto ha cambiado bastante. A partir de los años 80, cuando comenzó a popularizarse, a expandirse la internet, después cuando surgieron las redes sociales, cuando los medios de comunicación alcanzaron la meca, cuando las tecnologías de la información y de la comunicación dominan el mundo, son tendencias por todos lados, ya no es lo mismo. El presidente ahora tiene que saber cuándo hablar, de qué hablar, cómo hablar, y los asesores entonces están ahí para tenerle, digamos, el recetario, los códigos con los que debe dirigirse a su pueblo. ¿Y por qué el presidente no habla ahora? ¿Por qué no quiere darle la cara a ciertos medios de comunicación? Porque algunos funcionarios han tenido algún tipo de comportamiento inapropiado, o porque han surgido dudas, confusiones, han surgido presiones a través de las redes sociales que fusilan morales todos los días. Aquí todos los días muere alguien a causa de los ataques en las redes sociales, pero muere en vida, muere moralmente, porque alguien dice lo que realmente es o tal vez lo que no es. Y entonces hay que cuidarse, hay que saber responder, hay que saber callar, porque hay temas que entonces embarran a un presidente. Si están altos los precios de los alimentos, si subieron los combustibles, si por ahí vienen unas protestas, hay cosas en las que los presidentes hay que cuidarlos. Y entonces existen algunos funcionarios que son los que están ahí para salir al frente, para dar la cara. Pero no solo estamos hablando de los temas
de funcionarios que parece que tienen una fortaleza sexual o unas debilidades por las mujeres, por el sexo, o algunos complejos de superioridad de don Juan. No solo es eso, también se ha criticado que la persona que le hace de speaker al presidente parece que no está enfocada, que por cierto momento se distrae, se desenfoca. Milagros es una mujer muy preparada, Yo no puedo hablar ni pensar que Milagros no esté a la altura de ocupar el puesto de ser la vocera del presidente. Y sobre todo un presidente jovial, un presidente distinto a las formalidades de otros. Ya vemos un presidente que no usa la corbata, que fácilmente anda en mangas de camisa, que es un hombre muy familiar, que está dispuesto a dar la cara con la esposa, con las hijas. Abinader es un hombre distinto. Y 5 meses quizás no son suficiente tiempo para juzgarlo, pero sí para medir lo que es su intención. Y parece ser que el hombre está bien intencionado. La gente suele creer cuando el candidato, el político, el funcionario le dice, yo vine aquí con tanto y lo voy a resguardar en un esquema de conservación para que no se dude de lo que yo traje o de lo que me llevo. Mi salario lo voy a compartir con causas justas, con causas nobles. Ese es el presidente. Y nadie duda de su fortuna. Nadie duda de que es un heredero de una fortuna que la cultivó, la generó su padre, el doctor José Rafael Abinader. El asunto no anda por ahí. El asunto está en que a 5 meses ya comienzan a surgir ciertos comportamientos de funcionarios y entonces la gente vigila, los medios vigilan, las redes vigilan. Y entonces por eso que una cosa es el presidente, en un momento dado, Balaguer dijo, la corrupción se detiene en la puerta de mi despacho, o sea, el único que aquí no es corrupto soy yo. O sea, de ahí para afuera yo no doy garantías. El político no debe ser así. O sea, el político, en el caso del presidente, es la cabeza de un gobierno, pero un gobierno lo es todo, es una masa de funcionarios. Y entonces por esos funcionarios hay que dar la cara, hay que tener un trato, hay que exigirle un comportamiento que sea afín con el perfil que el presidente muestra. Entonces, estamos hablando de un presidente que entró en un periodo de crisis a gobernar, que sabe que no es el problema la pandemia, sino la situación económica, porque ya cuando Danilo Medina estaba presto a entregar el poder, ya teníamos un hoyo económico bastante pronunciado. Ya teníamos una dificultad económica en el Estado. Y entonces la pandemia agravó la dificultad económica. Y ha habido que hacer un máster en finanzas, en manejo de los fondos públicos para poder sortear la crisis. Porque la gente dice, se mueren 1, 2, 3, 4, 5 por el virus. Hay tantos enfermos, pero hay tantos desempleados. Hay tantos que han caído en una quiebra económica. Y entonces esos enfermos financieros, esos enfermos de la quiebra económica están más graves que tal vez los que han muerto o los que han padecido o padecen del COVID-19. O sea, es un toro de 2 cuernos, es una crisis de 2 cabezas. Y la más importante, y el presidente está consciente de esto, es la crisis económica, es el problema financiero. Y entonces se le quieren identificar debilidades desde la oposición. Que el presidente está desdiciendo lo que dijo del asunto del endeudamiento externo, porque se está cogiendo más dinero prestado. Pero hay que ejecutar un presupuesto y ese presupuesto no se sustenta con los ingresos fiscales. Hay que buscar dinero. Entonces hay que buscar dinero ¿de dónde? Del empréstito externo. Hay que buscar dinero de los impuestos, que ahora están muy limitados. Y hay que buscar dinero de la explotación de ciertos yacimientos o fuentes de riquezas a título de minerales
que en unos casos no lo tenemos, no tenemos petróleo en el país para poder explotarlo, pero sí tenemos oro, sí tenemos níquel, sí tenemos hierro, sí tenemos ámbar, sí tenemos bauxita. Pero entonces, si se autoriza la explotación de una mina, ahí vienen los ambientalistas y dicen, de ahí no, presidente, de ahí no saque dinero. Ahora, a propósito que se le ha dado licencia de explotación a un grupo en la parte sur, San Juan de la Maguana. Ahora, a propósito de que han habido algunos removimientos de suelos en la zona de La Vega, Loma de Miranda. Entonces, no, presidente, no coja prestado, no, presidente, no explote los yacimientos minerales, y no, presidente, no tenemos dinero para pagarle los impuestos. Y sí, presidente, queremos ayuda, queremos fase 1, queremos fase 2, queremos PATI, queremos la doble, queremos seguro médico gratuito para la mayor masa de pobres del país. Entonces, a eso se llega al gobierno, a sortear toda esa vorágine de deseos, de apetencias